Ok, damas y caballeros, bienvenidos a una tarde más de café. Mi nombre es Cuauhtémoc Ponce, soy escritor y hoy vamos a hablar, no, antes de que hablemos de lo que vamos a hablar, no. Dos cosas importantes para aquellos que me preguntaron por qué no hice sábados bohemios. Bueno, no hice sábados bohemios porque este fin de semana vinieron mis compañeros de la secundaria, tuvimos una reunión y pues nada, no la pasamos bien. Entonces el sábado no hubo tiempo de hacer sábados bohemios y para mí fue prioridad verlos a ellos. Imagínense, nos conocemos desde que tenemos 12 años a 47, o sea, 35 años de ser, de ser amigos, de tener una amistad. O sea, es todo un privilegio. No cualquiera puede hablar de tener amistades de 35 años. Y nosotros seguimos siendo amigos desde aquel entonces y nos seguimos riendo y disfrutando como desde que estábamos en la secundaria. Y vinieron el sábado, al final de cuentas nos reunimos como 11 y nos la pasamos. Bueno, me fui a dormir a las 8 de la mañana del domingo, o sea que yo el domingo me levanté, todavía no estaba yo en este planeta. Y el lunes fue de recuperación y limpieza, entonces por eso no hice sábados bohemios para los que me preguntaron. Otra cosa les iba a decir antes de que empecemos con el tema. Puse el libro 10 personas sin suerte, lo puse gratuito en la plataforma Amazon. Usted lo puede encontrar gratuito por 2 o 3 días más. Que por cierto, alguien me preguntó, ¿y por qué lo pusiste gratuito? Bueno, porque de vez en cuando hay que reírse. Ese libro, yo sé que les va a dar mucha risa. Y segunda, porque no todo es dinero. De vez en cuando uno tiene que dar parte de uno mismo y ya está. Bueno, y de paso, otras personas me conocen, saben lo que escribo, entonces va a estar por 3 días gratuitos. Les voy a dejar en la descripción del video el link de la tienda de Amazon México, donde lo pueden encontrar, pero está disponible en todo el mundo durante 2 o 3 días más. Permítanme tantito, que aquí todavía es temprano, ya regreso. Ok, me había olvidado de lo más importante. Mm, Ahora sí, nuestro tema de hoy, hablemos de esclavitud. Vamos a hablar, es un buen tema, porque la esclavitud hasta el día de hoy sigue vigente. Déjenme ver cómo, a ver qué tanto dura el video. Espero que no se alargue mucho, pero el tema está interesante. La esclavitud ha existido desde mucho antes, desde antes de Jesucristo y de mucho más allá. La esclavitud siempre ha estado, yo sigo diciendo que hasta la fecha sigue, algunos con salario y algunos ni eso, porque vamos a poner unos ejemplos más adelante, donde todavía sigue vigente la esclavitud. Porque si bien estamos hablando de... Yo antes creía que eso ya venía en el ser humano, que el hombre por naturaleza le gusta conquistar, adueñarse de tierras, las guerras, la sangre, el otro. O sea, yo creía eso. Es por eso que a veces es bueno tener puntos de vista distintos de otra gente. Y hace poco me dijeron, no, yo no creo lo que tú crees de que nosotros por naturaleza somos salvajes así de adueñarnos de las cosas. Yo creo que más bien la avaricia, y esto surgió a raíz de la propiedad privada, así de que yo hago mi parcela de lotes, de no sé, de lo que sea, y tú no tocas lo mío, o sea, tienes que respetar lo mío, si no te mato, si no esto, o sea, y ahí empezó la avaricia de que alguien, no, yo quiero una parcela más grande que la de él, y el otro, no, yo quiero una tierra más grande para mí, para mis hijos, y esto es de nosotros. Y yo creo que desde que se inventó eso, de donde ya el mundo no fue para nosotros, ya más bien nos fuimos adueñando de pequeños pedazos de mundo. Ahí es cuando surge esa avaricia y las guerras por adueñarse de tierras de los demás. Antes que eso, cuando todos éramos libres y teníamos que sobrevivir, a lo mejor no existía eso y es un buen punto para analizar. Habría que meterse más a la historia y todo, pero la historia a veces nos falla, mis queridos amigos, porque un historiador nos puede decir una cosa e igual se la inventó, pero como no estuvimos en aquellos tiempos, entonces no nos consta. De lo que sí podemos hablar es de la esclavitud que existe desde hace muchísimos años, desde antes de Cristo. Entonces, con la teoría, bueno, si vamos a hablar de los romanos, egipcios, griegos, vámonos hasta con los aztecas.
Muchos dicen que es que con la venida de los españoles y fuimos sometidos, que nuestros enemigos y que no, mucho antes de que vinieran los españoles, nosotros ya teníamos nuestros enemigos aquí adentro en México y podríamos hablar de dos culturas diferentes, las aztecas con los mayas, en donde los aztecas, según historiadores, según la historia, ellos eran conquistadores, ellos se adueñaban de tierra o de propiedades o de personas o de esclavos mismos aquí en México. En lo que la diferencia a tierras mayas al sur de México, allá con Guatemala, por aquellos lados, Centroamérica, la cultura maya fue más de aprendizaje, fue más de armonía, fue más de conexión como con la galaxia y todo. Más o menos es lo que yo he sabido acerca de la historia por ahí. Entonces, yo sí no creo que los españoles fueron nuestros primeros enemigos. Nuestros primeros enemigos los teníamos aquí en casa, nuestros primeros conquistadores y robatierras y todo, que creo que fueron los aztecas. Si alguien tiene datos diferentes y todo, serían tan amables de quitarme de esta ignorancia, porque siempre es bueno ver otros puntos de vista y otras cosas de ver las cosas. Pero sin duda, en todo el mundo, los que se llevaron la peor parte fueron nuestros hermanos afroamericanos, nuestros hermanos de piel negra. Ellos son los que se han llevado la peor parte, porque a través de la historia ellos han sido secuestrados, engañados, obligados a tratarse peor que una mercancía animal, a venderlos. No hasta hace muchos años todavía era legal en Estados Unidos y en algunas otras partes del mundo comprar esclavos. Muy lejos de que uno podría pensar que el comercio de esclavos en Medio Oriente en aquellos años, no, no, todavía hasta tiempos recientes, todavía eran aquí se podía traficar con ellos, se podría hacer la venta, era legal tener un esclavo en tu casa y lo podías comprar. Entonces, son los que más o menos han sufrido más esto de la esclavitud. Las razones decían muchos de que decían es que estas personas de piel negra son, son buenos esclavos, o sea, trabajan grandes jornadas, no te cuestan prácticamente nada, les das de alimento lo que puede y si se te muere uno de hambre, no pasa nada, con unas cuantas piedritas de oro, o de diamantes o de plata, se puede comprar tantos más nuevos. Y si se reproducen mejor, desde niños ya le van saliendo esclavos gratis. Entonces, sí, muy feo. Es por algo que, que nuestros amigos de afros y todo tienen razón a veces en quejarse. A veces cuando yo escucho a los judíos que se quejan de que, ay, es que nosotros fuimos perseguidos, que ahorita están haciendo la misma masacre que les cometieron a ellos. Yo digo, diarios se andan victimizando, que, ay, nosotros. ¿Saben qué? Los que de veras se deberían de ser las víctimas y que fueron racialmente ignoradas, comercializadas, peor que animales, son nuestros hermanos afroamericanos. Y ellos, fíjense que no se quejan ni tanto. O sea, y sigue existiendo el racismo y todo, pero bueno. Entonces, bueno, ya que ellos fueron sometidos y todo, porque creían y lo creo, que aguantaban largas jornadas de sol y latigazos y sin comida y sin todo. Erróneamente las personas o los países que colonizaron aquí Centroamérica, porque claro, independientemente que los hubieran comercializado en Egipto y todo eso, tenían que llegar al continente americano porque era una mercancía, para ellos lo era. Y cuando vinieron españoles, portugueses y la chingada aquí, franceses, como en el caso de Haití, vinieron aquí, quisieron, se trajeron sus esclavos, compraron para que ellos hagan mis parcelas, parce, y que construyan nuestros castillos y que ellos le trabajen porque para eso fueron creados, porque esa era su mentalidad estúpida de los burgueses y todos esos cabrones de los reyes. Pero tenían un grave problema porque pensaban que esta gente era tonta, que esta gente era mensa, decían, son unos burros de carga, pero no son inteligentes, pero se equivocaron. Porque muchos de ellos llegaron a sorprender aquí
en el continente americano. Les ha costado muchos años obtener su libertad a la gente afroamericana, muchísimos años. Hasta la fecha todavía no logra del todo. Tenemos el caso de Haití, pero eso lo dejaremos en otro video. Pero los que lo han logrado lo han hecho de una manera muy inteligente. Y digamos, voy a poner un ejemplo, Brasil. Brasil había una gran cantidad de esclavos que habían traído de África, en donde al principio tenían un problema. El mismo problema tuvo en Colombia, y me imagino que en todos lados, en donde como traían esclavos de varias regiones de África, y cada región de África y la chingada, ellos tienen, unos tenían diferente idioma, diferentes bailes, diferentes creencias, diferente todo. Al principio era difícil que entre ellos se conectaran, también por eso decían que eran tontos, que ni ellos entendían. No, claro que no, los tontos eran los otros que no entendían. O sea, ellos venían de regiones diferentes en donde hablaban distintos idiomas, o sea, idiomas nativos en aquellos años, porque muchas partes de África fueron colonizados por franceses, por ingleses y la chingada, entonces hablaban el idioma que está ahí. Y muchos de ellos cuando vinieron aquí no se entendían entre ellos y bueno, al final de cuentas comprendieron una cosa, que todos eran parte de unos pensamientos malignos, todos eran parte de ser explotados, de ser unos esclavos. Y quiera que no, en el caso de Brasil, cómo hicieron una de sus primeras rebeliones y la chingada fue porque ahí demostraron que tontos no eran, ya que África es conocido por tantos, porque su cultura fue lo que lo salvó. Su cultura, es la importancia de las culturas, tenerlas vivas, ya que ellos no podían defenderse porque no tenían armas, porque no tenían todo. Surge el capoeira. Ellos en la noche hacían sus bailes, donde los tenían encerrados, y ellos por naturaleza bailan y tambores y son alegres y sus dioses. Y había un cabrón por ahí, o sea, que ese era chingón, era el de cuando estaba en la tribu, allá en África era el que defendía la tribu, entonces alguien que sabía cómo defenderse, cómo asesinar animales peligrosos, cómo hacerlo, y la cosa era transmitirlo hacia los demás para levantar una rebelión, para poderse defender con el cuerpo mientras los otros traían arma. Pero ¿cómo podías entrenar a un grupo de personas sin que no se dieran cuenta los demás? Fácil. Haciendo música, cantando. Fíjense la inteligencia de estos güeyes que los portugueses ni la vieron venir. Y ahorita voy a contar una de Colombia que todavía está más cabrona. Y decían los pinches portugueses, es que, ¿qué están haciendo esto? La fiesta de todas las noches, ya sabes que ellos son fiesteros y hacen sus ruidos y sus tambores y se ponen a bailar, pero estaban combinando el baile con las artes marciales que ellos traían o la manera de autodefensa que les estaba enseñando el maestro, el sensei de ahí. Y así fue como surge el capoeira. Y es un arte marcial reconocida a nivel mundial porque cuando hubo la primera, una gran rebelión, como por ahí casi el 1600, el capoeira hizo un gran cambio de una rebelión en Brasil. Vámonos a Colombia. No me quiero meter en tantas fechas y datos porque se trata de más o menos dar la idea, y no, si no esto duraría 3, 4 horas de explicación. Y muchos de ustedes ni les interesa tanta explicación. Esta fue la que más me llamó la atención. Esto pasó porque el otro día vi un documental de Planeta Juan, creo que se llama. Sí, Planeta Juan. Me gusta ver los videos de ese güey en YouTube. Y me puse a analizar lo que él estaba diciendo y sí, me encontré unos datos bien interesantes. Hay un pequeño lugar que se llama San Basilio de Palenque. Es un pequeño pueblo africano en Colombia. Ya todos son descendientes de africanos, pero es un pequeño, es la pequeña África aquí en el continente americano. Y todo comienza por Cartagena, porque ahí llegaban los grandes buques cargados de esclavos y ahí los utilizaban. De hecho, los ayudaron a crear el castillo de San Felipe de Barajas, al parecer así se llama. Y por ahí entraban los esclavos. Y como todo esclavo, ya saben, en cualquier parte del mundo los trataban mal,
les daban con todo, de que, no quieres trabajar, entonces te van a tocar tus latigazos y los ahí, y el que no trabaje se lo va a llevar la chingada. Y ellos, cansados igual que nuestros hermanos afroamericanos en Brasil, tenían que ver la manera de cómo escapar, cómo carajos escapar. Y para que vieran que no eran tan tontos, esto fue todavía más ingenioso. Ellos tenían que escapar de toda esta parte de Cartagena y todo eso, y irse, es huir de ahí para fundar lo que vendría siendo el Palenque, el África de aquí en el continente americano. Y pues nada, aquí las mujeres fueron la inteligencia. Como ellas tenían un lugar privilegiado para ser esclavas, y fíjense la cosa, privilegiado para ser esclavas, a las mujeres las utilizaban para limpiar, para que limpiaran las casas, para que hicieran de comer, para que lavaran la ropa, para hacer cosas domésticas del hombre del patriarcado opresor, que las mujeres supuestamente tenían que hacer las cosas, pero tenían sus doncellas, tenían sus sirvientes, y ellas tenían ese lugar privilegiado, en donde entraban a la casa y ellas veían lo que nadie más podía hacer. Entonces, cuentan por ahí, no me creen a mí, métanse a buscar internet y van a encontrar muchas cosas. Cuentan por ahí que para poder escapar de esa región, irse a la jungla, pero a un lugar seguro o algo, obviamente, tontos no eran, decían, se necesita estar escondidos en la selva, donde haya cerca agua, donde haya para poder sobrevivir. Que me imagino que en Colombia no es problema porque ya hay vegetación y comida por todos lados, pues necesitaban como un lugar seguro. Y estas esclavas dentro de la casa veían cosas, veían fotos, veían pinturas, veían mapas, en donde ustedes saben que antes de que existiera la fotografía y todo, había excelentes pintores en el viejo continente. Gracias a esos pintores que pintaban también una réplica, voy a poner un caso rápido, Polonia, que quedó destrozada por los nazis, la reconstruyeron igual a Polonia gracias a las pinturas que existían, que sobrevivieron. Decían, cabrón, así era esta calle, y ellos veían la pintura y así reconstruyeron Polonia, gracias a la pintura. Entonces, como había muy buenos pintores en aquellos años, pues las viejas así de que tómame, hazme una pintura que dé hacia el horizonte y el sol, o hacia acá, el atardecer. Y ellos lo hacían los pintores. Entonces, ellas vieron, gracias a esas pinturas, hacia dónde salía el sol, hacia dónde que decían, mira, este es el castillo en donde estamos, esto es para acá. Y ya con los mapas que encontraban, porque en aquellos años se necesitaba de mapas y ahora tenemos GPS, pero todavía hasta hace unos pocos años necesitábamos de mapas, todavía el año 2000 se necesitaba comprar mapas en algún puesto de revista para ir por una carretera y ver, por aquí queda esto. Y entonces ellas se grabaron los mapas, ¿cómo grabárselos? Ustedes saben que la gente afro se hace esas pequeñas trencitas aquí que se las van haciendo diminutas, bien bonitas, pegaditas, y hacen figuritas en el pelo, y hacían esas trencitas y bien inteligentes. A la hora de hacer las trencitas ahí en el ratito que descansaban, hacían las trencitas y en el pelo fueron grabando los mapas de la región, hacia dónde más o menos tenían que correr o irse. Y el primer éxodo de los hermanos afroamericanos, el primer éxodo de esclavos negros que hubo, que escaparon de Cartagena y esa zona para llegar a Palenque, que lo que ahora es Palenque, fue gracias a esos mapas, pero fíjense qué ingeniosas. Y dibujaron el mapa en su cabeza y nadie se dio cuenta. Claro, ¿quién les iba a ver el pelo? Unas esclavas que traían sus trenzas, que ellas se los hacían. Y cuentan que así fue como hubo el primer éxodo y muchos escaparon gracias a eso. Ahora sí que se las metieron trenzada. Sí. Y esa historia me fascinó porque fue muy original. Ya regreso, permítanme tantito.
Perdón, ya regresé. No hace mucho, cambiando de tema, no hace mucho, me preguntaron, me lo preguntó un hermano hondureño. Me dijo, oye, ¿en México no hay negros? Y yo me quedé, me sacó de onda la pregunta, se los juro yo. No sé, yo creo que sí debe de haber. O sea, yo he escuchado ahí de los mexicanos afrodescendientes o algo así. Me dice, sí, pero tú conoces un negro mexicano. Y yo, no, la verdad es que no. Me dice, es que yo nunca he visto un negro y he ido varias veces a México y he andado por varias partes de México, hasta hermanos de Honduras. Y si no he visto negros y yo, bueno, no es como que yo vaya fijándome en la calle si hay negros o no, pero de verdad no, o sea, no he visto, pero igual tiene que haber. Y ya me dejó con esa duda y me puse a meterme los datos del INEGI. Y bueno, en México hay afrodescendientes y que es el 0,2%, y la mayor parte de ellos están asentados en Oaxaca, Veracruz, Guerrero. Pero ojo, estos asentamientos de personas afrodescendientes, como tal, no fueron por la esclavitud, fueron más bien por inmigración, que escaparon de otros lugares, de otros lados donde sí había esclavos, y como que corrieron para estos rumbos. Y permítanme tantito, déjenme les enseño esta foto que me encontré hoy. Y supuestamente estas chicas son ya afrodescendientes aquí en México, sobre estas son tomadas en el estado de Guerrero, que como tal sí pueden tener, no lo sé, o sea, afros como tal, como digamos Colombia, yo conozco en Colombia, en Honduras, o sea, personas que sí son de color negro, o sea, que sí son afros. Yo en Colombia, yo los veía y no sé, se me hacía raro porque las personas afroamericanas que conocí, las personas negras que conocí, fue en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, y pues muchos eran haitianos, entonces los oís hablar francés, inglés, y de repente ves a una persona afro en Colombia y lo oyes hablar de que Ave María, pues mi hermano, usted sabe, y que hágale de una y se escucha. Para mí se me hizo chistoso, bonito, pero tal como cual, no, aquí en México no, y es por eso. Ahora dicen, aquí en México no se dio mucho lo del esclavismo, porque no lo permitimos. Porque yo me imagino, y esto es broma, esto ya es payasada, yo me imagino nuestros hermanos mexicanos de aquellos años cuando les dijeron, vamos a traer esclavos de África, nosotros dijimos, no, nosotros no queremos esclavos aquí en México, nosotros somos los esclavos y no queremos que otros esclavos vengan a reemplazarnos, para esclavos nosotros. Y ahí se formó el primer sindicato antiesclavos de otro país, en donde salieron todos los esclavos mexicanos a marchar. No, 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 esclavos negros, negros, no. No, 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 esclavos negros, negros, no. Esclavos unidos, jamás serán vencidos. Y así es como obtuvimos nuestra independencia esclava, que hasta la fecha es soberana y es nuestra. Nosotros somos nuestros propios esclavos. Nosotros no necesitamos de esclavos de otros países, porque para eso estábamos nosotros, y le demostramos a nuestros hermanos españoles que no necesitaban traer materia prima de otro lugar, que para eso, para esclavos estábamos nosotros aquí, y a pesar de tantos años, seguimos siendo esclavos. Ahora sí, vámonos a un plan más serio. Ayer vi una película que se la recomiendo. La vi en Netflix, se llama El Patrón. Es una película argentina. No tiene desperdicio. Está un poco cruda, un poco fuerte, pero no se la pierdan, que vale la pena verla. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Está fuerte, está cruda, pero está buena. Y dice que está basada en hechos reales y le creo, porque eso sigue pasando en todo el mundo. No crean que aquí. La película se llama El Patrón, así. Acuérdense de eso. Escándalos en el mundo de empresas, muchísimas. Ha habido escándalos de empresas
coreana. Hubo una coreana aquí que estuvo en dos escándalos. Una que porque los obligaban a los trabajadores a traer pañales por tal de que no fueran al baño a orinar ni a nada y que no perdieran tiempo en producción. O sea, eso es una jalada. Hubo otro video que me acuerdo que por fin las leyes se pusieron aquí en México y se le fueron sobre todo a una empresa, porque un cabrón, o sea, se quitó el cinturón y dándole de cintura, de chinchazos al cabrón del área de producción para que no parara de trabajar como viles esclavos, o sea, horrible. Y así alrededor del mundo. Japón es otro que les tiene hasta camita de que descansen media hora y de ahí te me paras en chinga y a trabajar. O sea, la época del esclavo no ha terminado. Y lo mejor de todo es que no sin mejores salarios, porque si bien alguien dijo por ahí, la esclavitud sigue adelante pero con salario, pero hay muchos lugares que ni el salario ni siquiera es bueno y los siguen tratando como esclavos. Y digo que esto pasa en todo el mundo, porque Canadá no fue la excepción. En Canadá, hace algunos años descubrieron una granja agrícola y la chingada en donde tenían a migrantes mexicanos y de Centroamérica y de otros lugares, los tenían literalmente encerrados sin poderse escapar y los tenían trabajando y custodiados, que cuando se descubrió eso fue un boom, fue un escándalo en Canadá, porque Canadá se la da de santo y cuando pasan estas cosas, puta madre, pero Canadá ha sido de escándalo en escándalo, para el que no sepa, Canadá fue el primer país en tener, ¿cómo se llama lo que tenían los nazis? Campos de concentración. Canadá fue uno de los primeros, fue el pionero en tener campos de concentración, pero hablaremos en otro video de eso. En China se ha dado y en todas partes del mundo en el que yo fui testigo de una, es en una empresa que trabajé en Canadá, lo que ya ni existe, en de una mujer de origen italiana, Jackie se llama o se llamaba. No era tonta. Los que sabía que tenían papeles les hablaba normal y los que sabía que estaban trabajando de ilegal les gritaba. Les gritaba de una manera horrible, peor que animales. Hasta que un día se topó con un cabrón llamado Estefan, hermano venezolano, en donde nunca se imaginó que él fuera ciudadano canadiense. Pues él nació en Canadá, pero la ley no le permitió estar ahí porque su mamá era ilegal. Él tuvo que regresar a Venezuela y a partir de los 18 años ya podía regresar a Canadá y él regresó a los 18. Entonces ella creyó que este es otro ilegal como los demás y le empezó a gritar y a humillarlo y este cabrón le metió una puta demanda que no se la acabó. De hecho, por poco y cierran la compañía y tuvieron que correr a medios cabrones de supervisores a chingar a su madre. Aparte de la multa que les metieron y la chingada. Así que esto todavía no termina. En cuanto aquí en México, ya para finalizar el video, no los quiero aburrir mucho, quiero darles un dato. Aquí en México, todavía, aún, las horas laborables con salarios miserables, y eso que en este sexenio se ha aumentado el salario mínimo como 2 o 3 veces, que antes ni en cuenta, ahora se ha aumentado 2 o 3 veces. Las horas laborales en México son de 48 horas, en lo que en la mayoría parte del mundo son 40 horas y lugares como Dinamarca y esos países están viendo la manera de bajar los horarios a 36 horas de trabajo porque dicen que las personas con menos horas de trabajo pueden producir más que teniéndolo ahí 10, 12, 14 horas. Aquí en México, ante la ley y la chingada, la ley laboral estaba hasta 48 horas, sigue estando vigente. Ahora se hizo una propuesta de ley para bajar de las 48 a bajarlas a las 40, digamos. Mucha gente aquí en oficinas trabaja de 8 a 5, de 8 a 6, no, de 8 a 6, con una hora de comida, en donde anda cumpliendo sus 9 horas diarias, que a los 5 días de la semana ya cumpliría sus 40 horas. Y no, aquí en México todavía tienen la puta costumbre de que vas, te chingas tus 40 horas en la semana y la madre, y todavía te hacen ir el sábado para que el domingo nomás se te pase como un suspiro y te jodan. Te quieren seguir tratando como un pinche esclavo y por eso ya se mandó esa iniciativa de ley para que sea un máximo de 40 horas a la semana. Vamos a ver si nuestros queridos diputados y senadores
aprueban esa ley que la deberían de aprobar. Si tanto quieren al pueblo y ahorita que son épocas electorales, que, ay, no, nuestros niños y nuestro pueblo y nuestros trabajadores, pues espero que lo aprueben, hijos de la chingada. Y ya entrar como un país, si bien subdesarrollado, o sea, que muestre indicios de que vamos a un desarrollo. Así que espero que se acepte. Se va a votar como el 20-21 de noviembre y estaré al tanto de eso. Porque de si se aprueba esa ley, damas y caballeros, usted trabajador, trabajadora que se gana el dinero honradamente, le quieren seguir metiendo que de 8 a 5, de 8 a 6 y todavía el sábado vienes a trabajar, no. Va a llegar un momento en que eso ya va a ser ilegal. Y sabe qué, no se quede callado, ni usted ni nadie, porque ya estuvo bueno de la pinche esclavitud laboral y que te estén amenazando y que su chingada madre, que vas a perder el trabajo y ya no se cree usted el cuento de que es una bendición tener un trabajo. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar y solamente está en la fuerza del trabajador. Si todos son unidos, se pueden lograr grandes cambios laborales. Nadie está pidiendo que les esté regalando nada, pero sí tener un trabajo digno. Y así las cosas. Este tema está interesante, podría dedicarle otro video más en cuanto a lo laboral, porque hay cosas que cambiar, pero nos tomaría tiempo. Entonces lo dejamos para otro video. Así que bueno, damas y caballeros, me despido, déjenme le doy un trago a mi café. Les voy a dejar el link para que descarguen 10 personas sin suerte. No se van a arrepentir, se van a reír un rato. Y pues nada, a ver qué hablamos en el próximo video. Me despido y hasta el próximo café.